Todos hemos sentido alguna vez esa quietud un poco extraña al observar a un animal de cerca. Ese momento en el que, no sé, mirando fijamente a un perro o quizá viendo la independencia absoluta de un halcón en pleno vuelo, algo hace clic en el interior. Ujú. Sí, es una fascinación casi universal por el mundo natural, desde luego. Exacto. Pero hay un punto en el que esa admiración da un salto vertiginoso, un punto en el que esa conexión deja de ser algo que se observa desde fuera y, bueno, se convierte en el pilar central de la propia identidad interna. Y ahí es donde entramos en un terreno verdaderamente inexplorado para muchos. Así es. Por eso es el momento de una nueva inmersión a fondo, bienvenidos a The Deep Dive, para explorar un territorio que está poniendo a prueba muchas de nuestras certezas sobre qué significa ser humano en la actualidad. Hablamos del fenómeno Therian. Y es un terreno fascinante, precisamente por las capas que lo componen. Para no perdernos en suposiciones, hoy contamos con un material de base interesantísimo. Tenemos un buen arsenal hoy. Ya lo creo. Tenemos un documento integral, muy exhaustivo, que disecciona este fenómeno no solo desde la psicología, sino también cruzando cables con la filosofía, el marco legal y los retos educativos. Ujú. Y a esto le sumamos dos análisis en video que, literalmente, bajan al barro para explicarnos cómo la mente humana procesa la identidad animal y, sobre todo, cómo la cultura digital está actuando como un acelerante masivo de todo esto. O sea, la misión de hoy está clarísima. El objetivo de este análisis es ir mucho más allá de los titulares sensacionalistas que vemos a veces. Queremos entender la mecánica real de identificarse con un animal hoy en día, desmontar los bulos que circulan por la red y comprender qué nos dice este fenómeno sobre el momento cultural y psicológico en el que nos encontramos. Totalmente de acuerdo. Es fundamental apartar el ruido mediático. Vale, vamos a desgranar esto asumiendo que ya no estamos en la casilla de salida. Sabemos que la etiqueta viene de esa clásica fusión griega de therion, que significa bestia, y antropos, humano. Pero el paradigma aquí no está en el nombre. No, el nombre es lo de menos. Exacto. Está en cómo las fuentes definen el núcleo de la experiencia. Estamos hablando de un proceso puramente interno y simbólico. Esta gente reconoce su biología humana. No están buscando una transformación física ni nada parecido. Lo fascinante aquí es cómo la historia y el presente colisionan, pero con reglas nuevas. A ver, la humanidad lleva milenios utilizando la figura del animal para explicarse a sí misma. Claro, desde siempre. Pensemos en el panteón egipcio, con esas figuras híbridas como Anubis, o en las profundas tradiciones del chamanismo, donde el guía espiritual adopta una forma no humana. El concepto de tener una esencia animal no es nuevo en absoluto. Ya, pero hay un salto brutal entre eso y lo de hoy. Exacto. Sin embargo, el fenómeno Therian moderno, con sus códigos y su estructura comunitaria actual, no nace en una cueva ni en un ritual antiguo. Nace en las entrañas de los foros de Internet de la década de los 90. Y esa transición de lo mitológico a lo digital lo cambia absolutamente todo. Porque antes, una persona con esta profunda sensación de identidad animal vivía esa experiencia en la más absoluta soledad. Aislada por completo. Podía pensar que era la única persona en el mundo con esa percepción interna, pero de repente, con la llegada de las conexiones telefónicas a Internet y los primeros tableros de mensajes, alguien lanza un texto al ciberespacio explicando cómo se siente y otra persona a 10.000 kilómetros de distancia le responde que experimenta exactamente lo mismo. Es el verdadero Big Bang del movimiento moderno, sin duda. Sí, sí. Y al hablar de estas comunidades en red, el material hace una separación quirúrgica que es fundamental hacer notar desde ya. La línea que separa al therianismo del movimiento furry, porque la gente los confunde constantemente. Esa es una de las confusiones más recurrentes, y el documento la despeja maravillosamente. Quien está metido en el fandom furry participa en una actividad creativa. Es un interés estético y cultural por personajes antropomorfos. Animales que caminan a los patas y llevan ropa, ¿no? Eso es como participar en una convención de cómic o ser un apasionado del anime. Uno diseña un personaje, a veces crea un traje espectacular, lo disfruta en comunidad y luego se quita el traje. El therianismo opera en una frecuencia completamente distinta. Claro, no tiene nada que ver con un disfraz. No es un hobby de fin de semana. La persona therian no dice, me encanta la estética de los lobos. Lo que verbaliza es, en un nivel profundo, psicológico, mi identidad central resuena con la de un lobo. Y claro, al entrar en este terreno de la identidad interna, el salto mental que hace la mayoría de la gente y que los vídeos analizados abordan de frente es buscar una etiqueta médica.
pensar directamente en patologías o en trastornos psiquiátricos. Es la reacción casi automática de la sociedad frente a lo que se sale del molde, ¿sí? Es la pregunta del millón, básicamente. ¿Es esto un trastorno? Y si buscas en los manuales de psiquiatría actuales, te vas a dar contra un muro clínico. En los foros de Internet a veces se utiliza a la ligera el término disforia de especie, intentando darle un peso médico a la experiencia. Como para validarlo clínicamente, supongo. Exacto. Pero la realidad, basándonos en el DSM-5-TR, que es el consenso psiquiátrico mundial, es que esa categoría es un fantasma. No existe tal diagnóstico. Nada de nada. No hay evidencia neurobiológica de cerebros humanos atrapados en cuerpos de especies distintas, ni la psiquiatría lo contempla como un trastorno per se. Los profesionales de la salud mental que estudian el fenómeno recalcan que la abrumadora mayoría de los Therians saben perfectamente que son biológicamente Homo sapiens. O sea, su anclaje con la realidad física no está roto en absoluto. Para nada. Saben quiénes son físicamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el vídeo sobre la psicología del fenómeno nos muestra la brújula que utilizan los terapeutas. Tienen una línea divisoria muy clara para evaluar cuándo una expresión de identidad cruza la frontera hacia el problema clínico. Y el baremo no tiene nada que ver con el animal que elija la persona. Claro, el problema no es que alguien integre la identidad de un zorro o un cuervo en su vida. No va por ahí. La clave de bóveda en psicología clínica es la funcionalidad y el sufrimiento. Para que cualquier comportamiento o creencia se considere un trastorno patológico, tiene que haber un malestar brutal, una angustia que paralice a la persona. Un deterioro funcional evidente en el día a día. Exactamente. Hablamos de no poder mantener un trabajo, ser incapaz de asistir a clase, sufrir un aislamiento social severo o experimentar episodios reales de psicosis donde se pierde el juicio sobre la realidad física. Es decir, si alguien estructura su identidad interna alrededor de la figura de un felino, pero se levanta por la mañana, aprueba sus exámenes en la universidad, paga sus facturas, mantiene sus relaciones sociales y entiende que biológicamente es un ser humano, no hay patología alguna. Cero patología. El sistema clínico no tiene nada que curar ahí. Simplemente estamos ante otra manifestación, algo excéntrica para la mayoría, de la inmensa diversidad de la mente humana. Sin esa desconexión de la realidad, es simplemente una narrativa identitaria. Y para entender por qué alguien adopta esa narrativa, los análisis recurren a una profundidad teórica fascinante, invocando a Carl Jung. Ah, la teoría de los arquetipos. Esto es vital. Jung nos hablaba del inconsciente colectivo, esa herencia psicológica compartida por la especie humana, poblada de arquetipos. El animal es uno de los arquetipos más viscerales que albergamos. Representa el instinto puro, la fuerza, la falta de filtros sociales. Y sobre todo, es un vehículo perfecto para canalizar lo que Jung denominaba la sombra. Esa sombra es básicamente el cajón desastre donde metemos todo lo que la civilización nos obliga a reprimir. La agresividad, la territorialidad. Sí, la pereza absoluta, las pasiones sin domesticar. La vida moderna nos exige estar constantemente filtrados, ser educados en la oficina, sonreír en el supermercado, reprimir cualquier atisbo de irracionalidad. En ese contexto, adoptar internamente la psique de un animal permite a una persona integrar de forma segura todas esas emociones crudas que el traje de ciudadano ejemplar no deja respirar. Permite gestionar fuerzas internas abrumadoras a través de un símbolo que la mente puede procesar. Y los estudios cualitativos que revisan nuestros documentos añaden una capa empírica a esto. Sí, los rasgos de personalidad. Cuando analizan a la comunidad Therian, no encuentran un perfil patológico, pero sí patrones muy marcados. Suelen ser individuos con una capacidad imaginativa desbordante. Tienen una sensibilidad emocional altísima, lo que significa que el mundo exterior a veces les resulta abrumador. Demasiados estímulos, demasiada presión. Exacto. También reportan mayor frecuencia de episodios de disociación leve, esa sensación de desconectarse momentáneamente del entorno para refugiarse en el mundo interior. Y, por encima de todo, muestran una necesidad imperiosa de pertenecer a un grupo afín. Aunque hay que recordar siempre que esta correlación no implica causalidad. Que quede claro. Tener mucha imaginación y buscar un grupo no te convierte automáticamente en un Therian, ni viceversa. Por supuesto, no es una ecuación matemática. Pero sí nos dibuja un mapa clarísimo del terreno fértil donde esta identidad florece. Y esto nos lleva a un concepto que exploran las fuentes y que es fundamental para entender el atractivo de todo este fenómeno. Hablo del escapismo existencial.
Si conectamos esto con el panorama general de nuestra época, el escapismo existencial cobra todo el sentido del mundo. Pensemos un momento en lo que implica habitar la condición humana en el siglo XXI. Es agotador. Agotador es poco. Exige una carga moral constante, lidiar con la hipercompetitividad, la incertidumbre económica, la crisis climática, la angustia por el futuro. Ser humano implica tener que decidir constantemente quién eres y qué valor aportas al mercado o a la sociedad. En contraste, el animal simplemente es. Un animal no tiene crisis existenciales a las 3 de la mañana sobre su trayectoria profesional. Totalmente. El código de la naturaleza es infinitamente más sencillo. Y aunque suena broma, es una realidad psicológica innegable. A un gato no le preocupa la inflación y un lobo no paga impuestos. Exacto. Reducir la propia experiencia vital a ese instinto básico es un mecanismo de defensa brillantemente efectivo. Aligera el peso aplastante de la responsabilidad humana. Y ojo, porque el documento también señala que no podemos reducirlo todo a la psicología clínica o de supervivencia. Hay otra vertiente importante, sí. Para un sector de la comunidad, esta identidad se vive desde una convicción puramente espiritual, basada en creencias sobre la reencarnación o las almas compartidas. Y dentro del marco del libre pensamiento, es un sistema de creencias tan legítimo como cualquier otro para dar orden al caos interno. Al final es un mapa de significado. Y aquí es donde entra en juego el gran catalizador de nuestro tiempo. Porque estos mapas de significado hoy en día no se dibujan en diarios personales guardados en un cajón. Se construyen a la vista de todos en el entorno digital. Los vídeos analizados son tajantes en esto. Mucho. Muestran cómo la red ha mutado la forma en que construimos quiénes somos. Antes, la identidad te la daba tu entorno físico, tu pueblo, tu familia, tu oficio. Hoy, la identidad es un avatar maleable, performativo, que puedes editar a voluntad y someter al escrutinio global en cuestión de segundos. Las pantallas han eliminado la fricción geográfica por completo, y esto tiene una arquitectura tecnológica detrás que no es neutral. Las plataformas operan bajo la dictadura del algoritmo, cuyo único objetivo es retener la atención. Si una persona empieza a buscar información sobre la identidad cereán, el algoritmo de turno no le va a ofrecer un documental sobre biología evolutiva o un ensayo filosófico para contrastar. No, que va. Le va a inundar con miles de vídeos de personas validando exactamente esa experiencia. Y así es como se construyen las famosas cámaras de eco. Son estructuras digitales que envuelven a la persona en una realidad donde una experiencia estadística y socialmente muy minoritaria parece de repente la norma absoluta. Esto genera un efecto de validación instantánea y masiva que elimina por completo el contraste crítico. No hay voces discrepantes, solo un refuerzo continuo. Menta perfecta. Los textos dedican un apartado enorme a la adolescencia, y es lógico. Es la etapa donde la búsqueda de identidad es el motor principal de la existencia. Y la neurociencia nos recuerda un dato vital aquí. La corteza prefrontal del cerebro adolescente, la encargada de la regulación ejecutiva y de medir las consecuencias a largo plazo, aún está en obras. Está en plena construcción, ¿sí? Mientras tanto, el sistema límbico, que busca encajar socialmente a toda costa, está operando a máxima potencia. Para un adolescente, la validación social y la pertenencia a un grupo no son un lujo, se sienten como una cuestión de supervivencia biológica. Y el documento es muy preciso al establecer la diferencia entre lo sano y lo preocupante. Que es un matiz crucial. La exploración identitaria es el trabajo natural del adolescente. Probarse diferentes trajes psicológicos es lo que deben hacer. El peligro nunca es la etiqueta en sí misma. El riesgo aparece cuando miramos las vulnerabilidades previas que ese adolescente trae en la mochila. Exacto. Si hablamos de un chaval que sufre acoso escolar severo, que tiene una autoestima destrozada, que no encuentra su sitio en el instituto o que vive inmerso en un conflicto familiar crónico, la pantalla se convierte en un refugio tentador. Demasiado tentador. Si en su entorno físico solo recibe rechazo, pero al conectarse a una comunidad virtual recibe comprensión inmediata y un estatus dentro del grupo, la balanza se desequilibra. El problema clínico asoma cuando esa identidad digital se vuelve exclusiva y compensatoria. Cuando el adolescente decide abandonar la compleja y dolorosa realidad física para vivir únicamente en la seguridad de la cámara de eco. Ahí es donde el entorno académico y familiar empieza a deteriorarse de verdad. Frente a este escenario, las directrices educativas y psicológicas del material que analizamos mandan un mensaje muy claro a las instituciones.
Y es un mensaje de contención. Poner el grito en el cielo y recurrir a las prohibiciones es la peor estrategia posible. Prohibir una identidad genera un efecto rebote garantizado. Fomenta el secretismo, acelera la radicalización dentro del grupo virtual y profundiza el aislamiento de la familia. La solución no pasa por confiscar el ordenador o ridiculizar el símbolo animal, sino por algo mucho más complejo pero efectivo. Se trata de asegurar la dignidad del individuo mientras se trabaja en la alfabetización digital. Ayudar a que entiendan cómo el algoritmo está manipulando su percepción del mundo. Exactamente. Y sobre todo, la clave está en construir competencias en el mundo real, fomentar que el adolescente tenga múltiples fuentes de identidad y pertenencia físicas, para que su bienestar emocional no dependa del hilo de una única comunidad virtual. Hay que ofrecerles un mundo físico en el que merezca la pena participar. Y esto nos empuja a la capa más profunda de los textos de hoy. Porque más allá de la psicología o la educación, este fenómeno nos obliga a mirar de frente tensiones filosóficas y jurídicas de primer orden, que afectan a toda la sociedad, no solo a quienes participan de esta comunidad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel estructural? Nos topamos con el gran choque ontológico de nuestra era. La especie humana es un hecho biológico innegable, una realidad objetiva sobre la que construimos todo lo demás. O la identidad narrativa es tan soberana que puede reescribir la propia categoría de lo que somos. Es que el constructivismo radical que empapan muchas dinámicas de Internet sugiere que si tú te defines de una manera, esa es tu realidad incontestable. Pero el marco legal no funciona con constructivismo radical. Los análisis jurídicos que manejamos son fascinantes por su pragmatismo. En cualquier sociedad democrática moderna, el derecho blinda la identidad simbólica y la libertad de expresión. Está amparado por el libre desarrollo de la personalidad, claro. Si tu marco espiritual, psicológico o estético te vincula a la naturaleza a través de la identidad de un lobo, la ley protege esa libertad interna y condena cualquier discriminación al respecto. El Código Civil, sin embargo, es implacable con la realidad material. La categoría jurídica de persona está anclada al hormigón de la biología humana. Puedes sentir que tienes el alma de un ciervo, pero a la hora de la verdad a Hacienda le da exactamente igual tu aullido interno. El IRPF se paga en euros, no en bellotas. Muy bien visto. No existe ni se vislumbra ninguna figura legal que valide un cambio de especie formal. Y esto tiene una razón de ser muy clara, que es la seguridad jurídica. El reconocimiento de la identidad subjetiva llega hasta la frontera donde empiezan las obligaciones compartidas. Las leyes son para los humanos, básicamente. La ley dicta que la experiencia interna, por muy profunda y auténtica que sea para el individuo, no actúa como un escudo eximente. Una persona no puede eludir sus responsabilidades penales, ignorar la firma de una hipoteca o saltarse un contrato laboral, alegando que esas son construcciones sociales humanas que no aplican a su identidad animal. La libertad del yo interno es total, pero la convivencia material exige responsabilidad humana objetiva. Es una frontera necesaria para que el sistema no colapse bajo el peso de millones de realidades subjetivas incompatibles entre sí. Así es. Y al llegar a este punto, viendo cómo un fenómeno nacido en foros de nicho acaba tocando los cimientos de la filosofía, la salud mental y las leyes, nos damos cuenta del valor de analizar estas corrientes culturales. Porque al final, este tema actúa como un espejo implacable para cualquiera que nos escuche. Esto plantea una pregunta importante, y es quizá el mayor aprendizaje que podemos extraer de todo este material. Es muy fácil observar a la comunidad Terian desde la barrera, viéndolo como una curiosidad sociológica ajena. Pero, si giramos el espejo, la dinámica subyacente es universal. A ver, explícanos esto un poco más. Quizá no usemos avatares de animales, pero ¿qué arquetipos y disfraces narrativos estamos usando el resto de nosotros para sobrevivir al día a día? Está el que se aferra al arquetipo del profesional implacable que no necesita a nadie, el que vive atrapado en el papel del cuidador perpetuo que se anula por los demás, o el eterno rebelde incomprendido. Claro, son nuestros propios disfraces. Todos, sin excepción, usamos narrativas simbólicas para simplificar el caos de la vida y justificar nuestras carencias. Preguntarnos cuáles son nuestros propios refugios arquetípicos es un ejercicio de madurez intelectual brutal. Al final del día, este recorrido por las fuentes nos confirma algo hermoso y trágico a la vez. El fenómeno Therian nos habla poquísimo de la biología animal y muchísimo de la inagotable búsqueda humana de sentido. Habla de la soledad, de la necesidad vital de encontrar una tribu
y de la presión asfixiante de navegar por una sociedad digitalizada, donde el ruido es constante. Es, paradójicamente, una de las formas más profundamente humanas de intentar escapar de la condición humana. Y para cerrar esta inmersión, me gustaría dejar en el aire una reflexión que sobrevuela todo lo que hemos tratado hoy. Ya hemos normalizado que la cultura digital nos permita fragmentar, editar y reconstruir nuestra identidad psicológica a la carta, saltándonos las barreras geográficas y sociales de antaño. Así que la gran duda de cara al futuro es la siguiente. Llegará un momento, en apenas un par de generaciones, en el que el concepto biológico y jurídico de ser humano deje de ser la base inamovible de nuestra experiencia compartida, para convertirse simplemente en una etiqueta opcional más dentro del menú desplegable de nuestros avatares. Ahí queda eso. Cerramos la inversión por hoy.